Hola, soy Juan Torres, bienvenidos, bienvenidas a la economía en lecciones de 10 minutos. ¿Se pueden hacer experimentos cuando se estudia la economía? Acabamos de decir en una lección anterior que muchos científicos ajenos a la economía e incluso un buen número de economistas se niegan a reconocerle el estatus de ciencia, entre otras razones porque los problemas económicos no se pueden analizar a través de la experimentación. Y lo cierto es que no podemos experimentar para poder contrastar si una proposición es verdadera o falsa, y que eso es una gran limitación, así como que el poder hacerlo supone una enorme ventaja. En economía tenemos algunos ejemplos de ello, y quizá uno importante es el que tiene que ver con la naturaleza de nuestro comportamiento en la vida económica. La teoría económica convencional, la que se enseña habitualmente en las facultades y la que sigue hoy día la mayoría de los economistas, afirma que el sujeto económico típico, el llamado Homo economicus, es un individuo que tiene una serie de rasgos como los siguientes. Es egoísta, es decir, que solo se tiene en cuenta a sí mismo a la hora de tomar decisiones. Es racional, porque siempre actúa conforme a las leyes de la lógica y, por ejemplo, prefiere siempre lo más a lo menos. Es maximizador, porque siempre busca obtener la mayor ganancia posible y, como consecuencia de todo ello, pues su comportamiento es previsible. Gracias a esos supuestos, la economía convencional puede predecir. Si los seres humanos nos comportamos siempre según esos tres criterios, en diferentes situaciones, pues responderemos según los mismos principios. Luego se puede anticipar lo que haremos en cada momento. Pues bien, en los últimos años se ha desarrollado una interesante corriente de análisis económico que ha hecho experimentos en diferentes áreas de estudio y que ha abierto una nueva dimensión a la economía como disciplina científica. Es la llamada economía experimental. Su primer gran reconocimiento lo tuvo en 2002, cuando dos de sus principales impulsores, Daniel Kahneman y Vernon Smith, recibieron el premio de Economía del Banco de Suecia. Al segundo se le dio precisamente por haber establecido experimentos de laboratorio como una herramienta en el análisis económico empírico, especialmente en el estudio de mecanismos de mercado alternativos. Y al primero, psicólogo, por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Los trabajos pioneros de Smith constituyen efectivamente el intento más avanzado de analizar problemas económicos, digámoslo así, en condiciones de laboratorio, es decir, experimentando con la conducta de los sujetos económicos, controlándola y tratando de replicarla para obtener así condiciones que vayan más allá de las que se pueden deducir a través de sus procedimientos convencionales de análisis a través de datos empíricos. Para ello recurre a tres elementos: instituciones, las normas que regulan el experimento; entorno, preferencias del individuo, las dotaciones de recursos o las funciones de costes y de producción; y comportamiento de los sujetos. Quien investiga controla los dos primeros y así puede sacar conclusiones sobre el tercero. Por ejemplo, cuando crea en laboratorio las condiciones de funcionamiento de diferentes tipos de mercado o el impacto de distintos incentivos. Sus investigaciones han permitido poner en cuestión bastantes de las grandes suposiciones de la economía dominante que más adelante conoceremos. Por ejemplo, sus experimentos demuestran la relevancia de las instituciones, o que los sujetos no renuncian a incluir sentimientos de justicia cuando toman sus decisiones. Por su parte, Kahneman hace un tipo de investigación algo diferente, más bien de campo que de laboratorio, aunque también con un gran contenido de experimentación. Sus análisis del comportamiento humano
también han permitido cuestionar axiomas como los mencionados más arriba y que siempre da por buenos el análisis económico más convencional. Por ejemplo, se ha demostrado que los individuos no actuamos de un modo tan racional como dice la economía dominante, porque no valoramos igual una no pérdida que una ganancia. Los experimentos de Kahneman también han permitido conocer que podemos encontrar simetrías a la hora de valorar el riesgo que implica tomar una decisión. Otros estudios experimentales realizados antes o paralelamente a los de estos dos galardonados también han proporcionado resultados interesantes e igualmente contrarios a lo que se suele dar por bueno en la sabiduría económica convencional. La teoría económica más extendida supone, como he dicho, que el sujeto típico que protagoniza la vida económica es egoísta, es decir, completamente ajeno a los intereses de los demás. Pero cuando se realizan experimentos se demuestra, por el contrario, que la inmensa mayoría de los individuos, si tienen en cuenta a quienes tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si nos dan la posibilidad de decidir a la hora de repartir determinada cantidad de dinero, los experimentos demuestran que el sujeto que puede decidir no lo hace en función de la cantidad absoluta que puede obtener para sí mismo en el reparto, sino que compara con lo que obtienen los demás y tiene en cuenta lo que considera un reparto digno a favor de las otras partes. Y gracias a estos experimentos podemos llegar a conclusiones en cierta medida sorprendentes. Por ejemplo, que un museo puede obtener más recursos si da la posibilidad de que sus visitantes, en lugar de pagar una entrada, puedan contribuir libremente con la cantidad que deseen, porque además de ahorrarse gastos de control, puede conseguir que haya personas que paguen mucho más que la entrada establecida. Sencillamente porque los sujetos no somos ni egoístas ni simples maximizadores de utilidad. O también que si un colegio establece una sanción monetaria a los padres o madres que llevan tarde a sus hijos al colegio, puede dar lugar a que los retrasos sean mucho más tardíos y generalizados, porque haya quien considere que pagándola tiene derecho a llegar más tarde. En los últimos años se realizan cada vez más experimentos en relación con el funcionamiento de los mercados, sobre la relación que hay entre nuestras propias preferencias y las de quienes están a nuestro alrededor, o sobre las motivaciones del comportamiento humano. Sus resultados, lógicamente, no son todavía definitivos, pero empiezan a dar pistas útiles. Por un lado, permiten encontrar respuestas más realistas sobre asuntos concretos, como la forma en que los sujetos toman sus decisiones sobre el ahorro o hacen frente al riesgo financiero, a las subidas de precios o a los cambios de incentivos en las organizaciones, entre muchos otros. Y sobre todo, ponen en cuestión la idea convencional de que la economía se desenvuelve en una especie de esfera ajena a circunstancias psicológicas, históricas, sociales o políticas. En general, esta rama experimental de la economía tiene ventajas innegables. Permite conocer las teorías económicas y conocerlas más directamente. Da la oportunidad de analizar más de cerca las decisiones de los individuos. Permite reproducir los supuestos y el funcionamiento de los modelos económicos. Pueden diseñar pruebas que respondan a dudas científicas y eso permite analizar los efectos de una política pública antes de que se lleve a cabo, por ejemplo, dentro de una comunidad. Aunque, eso sí, también tienen inconvenientes. Los participantes del experimento pueden tener interés en que se produzca un resultado determinado y eso puede hacer que el experimento quede sesgado. También puede que el comportamiento de los sujetos de los experimentos, digamos que se acomode con el contexto, de modo que los resultados pueden ser diferentes según las condiciones, el lugar, la tienda, etcétera, donde se llevan a cabo. Quien realiza el experimento también puede verse influido por sus propios sesgos o prejuicios, consciente o inconscientemente.
y eso puede dar lugar a que sus resultados no hagan más que reforzar sus ideas previas. El comportamiento humano es siempre libre y no hay seguridad de que actúe siempre igual en las mismas situaciones. Como dijo una vez un físico muy conocido, hablando sobre la experimentación en disciplinas sociales, se imaginan, decía, lo que podría haber avanzado la física como ciencia si los electrones o los protones fuesen libres. Como en otras ocasiones que iremos viendo, en la caja de herramientas que es la economía, hay unas que sirven para unas cosas y no para otras, y es muy difícil encontrar alguna que sirva para todo o que todo lo haga bien. Experimentar puede ayudar a mejorar el conocimiento de la realidad, pero no se puede hacer siempre, ni cuando se hace garantiza completamente que los resultados de los experimentos den respuestas totalmente adecuadas a los problemas económicos.